el accionar internacional del gobierno encargado de Venezuela durante lo que fue en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 74 Asamblea General de Naciones Unidas, lo cual además catalogamos como un éxito de lo que ha sido esta lucha, esta causa por la libertad de Venezuela. El régimen ha querido hacer ver en las distintas instancias donde participa que hay una pugna por el poder. Ha querido hacer ver que hay una pugna por los recursos, por el poder en Venezuela. No es así. En Venezuela hay una lucha, ustedes lo vieron en Petare el fin de semana, por poder vivir con dignidad. El régimen es el que se sostiene, se aferra, secuestra el poder en migratorios, mientras los venezolanos luchan, pelean por poder vivir con dignidad, para que regrese su familia, para poder vivir con tranquilidad, como lo vimos en Petare el fin de semana o en todo el país, más de 500 actividades, o también con los venezolanos hoy en Perú, que quieren recuperar su tranquilidad, su normalidad y no ser víctimas de ataques producto de la emergencia humanitaria compleja. Creo que la causa democrática venezolana recibe un espaldarazo importante esta semana con respecto a lo que fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con la aprobación del órgano de consulta del TIAR, que además aprobó acciones inmediatas. Estos logros no se produjeron de la noche a la mañana, también debo decirlo. Debo reconocer lo que fue la delegación venezolana en las distintas instancias, al embajador Tarre en La Vega, el comisionado especial de Relaciones Exteriores Julio Borges, el comisionado para la ONU Miguel Pizarro, el embajador Carlos Vecchio, la embajadora Isadora Zubillaga, entre otros que estuvieron desempeñándose en cada una de las instancias. Han sido años de visibilización de la crisis, pero también de acompañamiento, también de respaldo a nuestra lucha, que se visibiliza muy claro con el respaldo que hemos tenido y que sigue creciendo el respaldo. Hace minutos nos comunicamos con Sebastián Kurz, recién electo en Austria, felicitando el nombre de Venezuela y también ratificando el apoyo de ese país con la causa venezolana. Creo que hoy el régimen sigue aislado, sigue solo, sigue viéndose claramente sin ningún tipo de apoyo internacional, mientras ellos hacían turismo político en algunos países. Nosotros estamos trabajando en pro de conseguir más apoyo para la ayuda humanitaria, más apoyo para respaldar la causa democrática venezolana, y se consiguió. Es lo más importante en este momento para nosotros. No solamente el apoyo diplomático, el apoyo y el seguimiento a la causa venezolana, sino también puntualmente lo que ha sido el respaldo que, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos tuvieron para atender la emergencia humanitaria compleja, y la preparación incluso por parte de la ONU para que actores como World Food Program puedan participar también en Venezuela atendiendo la emergencia humanitaria compleja. Y según cifras de la FAO, que hasta hace poco, por cierto, decía que había rendimiento positivo en Venezuela, hoy dicen que millones de niños padecen de hambre crónica, de hambre y pobreza extrema en Venezuela. Pero es importante listar, pero esas son tantas las cosas que le pasamos por encima. Ciertamente son victorias políticas y diplomáticas que debemos traducir en la atención de la emergencia, en la solución de la crisis, que es nuestro, digamos, prioridad, sin duda alguna. Todas estas victorias diplomáticas, políticas, traducirlas en el cambio en Venezuela definitivamente. Vivimos una emergencia humanitaria compleja en Venezuela que tiene rostros como lo que sucedió en Perú recientemente, y debemos atenderlo en todos los espacios. Primero, la activación, como les decía, del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR. Para nosotros es muy importante porque no solamente se creó inmediatamente la unidad de inteligencia financiera para poder investigar todos los casos de corrupción, crea un marco jurídico claro en la región que hacía falta, sobre todo para el Grupo de Lima, para poder investigar y poder no solamente llevar presión diplomática, sino también financiera, investigar un caso de corrupción. Habla de lo que es incluso captura de personas que tengan vinculación a violación de derechos humanos y corrupción. Creo que es un paso muy importante en el marco de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos, como ustedes saben, el día viernes además aprobó lo que es la misión de investigación de hechos por violación de derechos humanos. Y el martes pasado en la Asamblea hicimos referencia a eso. No solamente son los funcionarios que violan derechos humanos,
como hace referencia el informe de Michelle Bachelet con respecto al FARC, por ejemplo. No solamente eso. También tiene que ver con los que permiten que ocurra la violación de derechos humanos. Esto es un logro importante no solamente de víctimas, ONGs han estado trabajando, documentando cada uno de los casos de violación de derechos humanos en Venezuela, sino también del mundo democrático. Primera vez en Latinoamérica que se crea una comisión de este tipo para un país en el continente. Y es producto, de nuevo, de esta expresión de la emergencia humanitaria compleja, la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Esto además tiene vinculación directa, puede utilizar como prueba directamente en lo que es la Corte Penal Internacional. Y de nuevo, reitero lo que dije el martes en el Parlamento Nacional. Es momento para buscar una solución real a la crisis. El delito de lesa humanidad no prescribe. Y todos esos funcionarios civiles y militares, no solamente que ejecutaron la orden, el que dio la orden, sino el que dejó, permitió que participara, es decir, por omisión, permitió violación de derechos humanos, también es responsable de lo que es lesa humanidad. También destacar lo que ha sido la denuncia que hemos hecho en todas las instancias, que también la abandonó en este momento el gobierno de Colombia con lo que es la participación de grupos irregulares en Venezuela, disidencia de la FARC, ELN, guerrilla, paramilitarismo, lo cual incluso fue víctima en un momento como lo es los más vulnerables que necesitan pasar en este momento por la frontera, sobre todo cuando el régimen bloquea los pasos. El diputado Dávila hablaba incluso de alcabalas del ELN en el sur del país, rumbo al objetivo cuando tuvo la comisión. Importantísimo esta denuncia porque, como hemos denunciado, Maduro ampara narcoterroristas en Venezuela, incluso financia de manera directa e indirecta a estos grupos que están haciendo parte en Venezuela. Es importante vincular esto a la comunicación. Hay que sumarle a esto la reunión del miércoles de los países de Latinoamérica junto con el presidente de los Estados Unidos. Creo que es importante no solamente el respaldo diplomático, sino las acciones consecuentes. Que tiene consecuencias seguir usurpando el poder en Venezuela, que tiene consecuencias que cada día están más aislados en este momento. Y no hagan el contraste, turismo político, y hagan la comparación incluso de cómo lo recibían hace años en esos países. Solo, aislados, no trajo absolutamente nada, versus el reconocimiento, el respaldo a lo que fue la delegación del gobierno encargado de Venezuela. Por supuesto, agradecer a los presidentes Piñera, Bolsonaro, Lenín Moreno, Iván Duque, Marito Abdo, entre otros, que tuvieron no solamente palabras claras, sino incluso en el marco del discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas. Respaldo claro a la lucha venezolana. Las donaciones que hacía referencia con respecto a la atención de la ayuda humanitaria y destacar un elemento importante. Las sanciones de la Unión Europea continúan ejerciendo presión el mundo entero. Entonces, insisto, el régimen debe ver claramente el mensaje. Mientras se aíslan, la presión va a seguir subiendo. Mientras sigan usurpando el poder, la presión de la región va a seguir aumentando y del mundo entero. El reconocimiento de la lucha de la causa democrática venezolana no es un elemento a una persona. Como lo decía, no es cierto que haya un enfrentamiento en este momento en Venezuela, el sueldo de nuestra gente. Aquí también hemos de acatar la lucha del pueblo de Venezuela. No solamente hemos crecido con el respaldo internacional, se ha visibilizado la causa venezolana, se ha hecho acompañar del mundo, sino también vimos el respaldo de nuestra gente en todo momento. Y hablo recientemente de las más de actividades en el país el fin de semana, pero también de lo que tuvimos en Petare el fin de semana, acompañando y respaldando. Por el contrario, el dictador cada vez más solo, incluso el mismo presidente Putin le habla del reconocimiento del Parlamento Nacional y vimos cómo fue la primera declaración del dictador, hablando de una mesa de cuál se levantó, de cuál abandonó, de cuál salió corriendo inmediatamente. Ese fue el mensaje que le dieron al dictador en Rusia. Así que hoy, mientras el régimen hace turismo político, mientras el régimen no cumple acuerdos entre ellos, por cierto, al momento solamente han liberado a Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento Nacional. Mientras el régimen queda solo y expuesto ante el mundo, nosotros vamos a avanzar en todos los escenarios, como dijimos desde el principio. No fue gratis el respaldo internacional, ha sido en la construcción de mayoría, pero sobre todo el trabajo intenso en los últimos meses para
poder hacernos acompañar del mundo libre, hacernos acompañar de nuestra gente, que es lo más importante en este momento. No ha sido sencillo, por ejemplo, articular con el World Food Forum. En los últimos días comisionaré a Miguel Pizarro para que dé detalles de lo que va a ser el programa de alimentación y la posibilidad que tenemos, siempre y cuando, como la dictadura, nos siga bloqueando los caminos que conducen a la asistencia humanitaria, a la ayuda humanitaria y a la apertura del canal. Hoy lo que bloquean y siguen bloqueando la ayuda humanitaria sigue siendo la dictadura, porque, de nuevo, lo denunciamos desde el primer día, es el negocio del régimen. Vimos lo que sucedió con el subsidio de alimentación, la denuncia que hicieron en México con 120% de sobreprecio. Seguiremos luchando e instruir también tanto al comisionado especial para Asuntos Exteriores Borges como nuestro canciller Skull en Perú. Ya tienen una línea de atención para venezolanos víctimas de ataques por xenofobia. Lo decíamos el sábado mismo durante nuestro recorrido en Petare. El venezolano de vez esté donde esté. Nuestra labor es protegerlos. Los que decidieron emigrar, en su mayoría están en condición incluso de refugio, como lo citó, por cierto, David Molanqui en el marco también de la Asamblea General de la ONU, para la estabilidad legal de estas personas que están sufriendo inmigración forzada por parte de, empujados por el régimen, por supuesto, de la emergencia humanitaria. Creo que es importante resaltar 3 elementos de esta semana, que concluye y recién inicia para la lucha venezolana. Queremos ratificar con mucha fuerza esto. La lucha en Venezuela, hoy, que hemos llevado, como lo dijimos el sábado durante el recorrido, y lo que hemos llevado a todos los rincones, no tiene que ver con una posición. Hemos presentado una propuesta política de solución a la crisis que vive Venezuela. Por cierto, y como vieron el martes, en la incorporación del régimen al Parlamento, no tenían conocimiento la mayoría de ellos de la propuesta. Igual ratificarla, porque es la apuesta que respaldó Europa, Grupo de Lima, Estados Unidos, la presión necesaria para lograr un Consejo de Estado amparado en nuestra Constitución, en el espíritu del 58, poder reinstitucionalizar los poderes públicos en Venezuela, poder avanzar con una elección presidencial realmente libre en nuestro país, y lo que implica cada uno de estos elementos. Poner fin al alejamiento financiero de Venezuela producto del régimen, producto de la corrupción y la violación de derechos humanos, y hoy el que bloquea esta solución es Nicolás Maduro Moro. Que le diga Maduro a su gente, que no se lo dijo, porque vieron las caras de esos diputados que se incorporaron el martes pasado al Parlamento, que no tienen idea de lo que están discutiendo. Creo que queda evidenciado además la división en el régimen, queda evidenciado claramente que no tienen cohesión. Por otro lado, no solamente nos hemos cohesionado en la alternativa, en el gobierno encargado, en el Parlamento Nacional, ratificamos ese acuerdo en la Asamblea Nacional. Vamos a avanzar con el ejercicio y la ejecución de la transición en Venezuela. El respaldo del mundo es claro, debemos seguir presionando nosotros al interno, va a seguir aumentando la presión del mundo, va a seguir aumentando la presión y el acompañamiento con nuestra gente. Vamos a conformar también parte de ese organismo de inteligencia, tanto financiera como de seguimiento a asuntos derivados del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el órgano de consulta que ya empieza a tomar primeras acciones. Hemos visto cómo sube la presión, hemos visto cómo quedan solos y aislados. A nuestros venezolanos que están en el exterior, nuestra palabra de solidaridad y respaldo. Es poderoso en lo personal ver cómo atacan a jóvenes venezolanos, vendedores, emprendedores, simplemente por haber huido de una crisis y buscar acogida en una nueva sociedad que sí. Y agradecemos, por cierto, al gobierno de Perú. Creo que lo primero que debemos evitar los venezolanos y en general nuestros vecinos es la generalización. La mayoría, por no decir todos los venezolanos, son trabajadores, emprendedores y que han avanzado. La gestión que se está haciendo para atender los casos puntuales debe ser tratada como lo que son delitos. Atacar a una joven en medio de la noche es un delito, punto. No importa la nacionalidad, no importa de dónde venga. Y así debe ser tratado por nuestros hermanos y acompañados. También agradecer, en el caso de los millones que han recibido, son más de casi 5 millones ya en este momento de migrantes venezolanos. Muchos de estos países no estaban preparados para recibir tal número de personas, pero no podemos ser tolerantes ante ningún tipo de ataque, mucho menos agresiones en contra de ningún ciudadano. Y en este caso, si la causa es de dónde viene
cómo habla, cómo piensa, mucho menos en este caso debe ser atendido de manera inmediata. Vamos al derecho a palabra. Antonieta Roca, Buenos días, presidente. Mientras Julio Borges le ha pedido a Monseñor Pietro Parolin que interceda para lograr más presión por parte de Europa en contra de la administración de Nicolás Maduro, Pietro Parolin continúa insistiendo en la posibilidad de diálogo. Mientras sucede esto, teniendo en cuenta esto, ¿tienen ustedes pensado reeditar las conversaciones embargadas, pero en otro lugar del mundo? ¿Han tenido acercamientos con la delegación de Nicolás Maduro? Y me gustaría saber si se han acercado o el Vaticano ha establecido comunicación directa con usted particularmente, y me gustaría saber qué medidas tomarán el día de mañana cuando pues la bancada del PSUV intente ingreso a través del Parlamento con respecto a los parlamentarios de esa bancada que han ostentado otros cargos públicos. Como 5 preguntas. Miren, varios elementos. Lo primero, con respecto a el esfuerzo de la comunidad internacional en favorecer una solución al conflicto venezolano. Creo que el mensaje de Europa es muy claro al ejercer presión a través de sanciones a violadores de derechos humanos en el caso de torturadores del ejército. Creo que el mensaje de la comunidad internacional y se refleja el compromiso y la palabra al decir que si fracasaba el proceso de Oslo iban a ejercer presión. Otro elemento importante es que nosotros nunca nos detuvimos. Y reflejo de esto es la semana pasada, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. En buscar los elementos de investigación para denunciar a los violadores de derechos humanos, para poder nosotros ejercer presión e incorporarnos activamente, por ejemplo, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Hemos dicho una y otra vez, los venezolanos no estamos enamorados de ningún mecanismo, estamos enamorados y estamos buscando de manera rápida, urgente, una solución producto de la crisis que está viviendo Venezuela, que tiene diferentes facetas, diferentes caras esta emergencia. Una es ser víctimas de ataques de xenofobia, otra es meses sin agua en un sector, Maracaibo desolada, producto de la falta de energía eléctrica. Entonces, ¿en qué vamos a insistir nosotros? Con Parolin, con el Vaticano, con la Unión Europea, con los países del Grupo de Lima, con los países que suscriben el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, a ejercer la presión suficiente, necesaria para meter una dictadura y lograr una solución del conflicto. Ya hay un papel de trabajo entregado. Nosotros actuamos y sabíamos los riesgos de establecer un proceso de mediación con la dictadura. Sabíamos los procesos y el riesgo que implicaba. Aún así asumimos el costo político de hacerlo porque hay una propuesta de solución que hemos presentado ya públicamente a la Fuerza Armada. Atención con esto. A los diferentes miembros de la comunidad internacional que ya la adoptan incluso como propia y como un avance importante para la solución. Y cuando hace referencia a Europa, por ejemplo, hace referencia al Parlamento Nacional y a la elección presidencial realmente libre. Es decir, ni perdimos el tiempo porque se avanzó importante en la adopción de medidas, de soluciones, de articulación de un papel de trabajo que ya no es venezolano solamente, incluso. Porque creo que están vinculados de manera directa o indirecta con el proceso de solución, como el Vaticano, como Enrique Iglesias, enviado por el Grupo Internacional de Contacto, adoptan esto como una solución. Entienden que adelante parlamentarias es agravar la crisis, por ejemplo. Entienden que soluciones parciales no son soluciones, sino pañitos de agua caliente en un sistema casi colapsado en todos los sentidos. Hablando de una de las cosas más discutidas, por ejemplo, en el marco de la ONU, cambio climático. Seguramente todos escucharon el discurso de Greta, escucharon muchas de las intervenciones en el marco de lo que es el cambio climático. En Venezuela está sucediendo un ecocidio. En este momento no hay menos de 3 botes de petróleo asesinando nuestras aguas. Sin contar lo que es el ecocidio en el arco minero, envenenando nuestras aguas. Entonces, mientras algunos hablan de emisiones de CO2, y mira que he desarrollado, que hay que reducirlas, que hay que trabajar evidentemente por las futuras generaciones, sin duda alguna, en Venezuela estamos hablando de algo mucho más primitivo, mercurio para envenenar las aguas. Entonces, aquí queda muy claro, uno, la emergencia. En el mundo, queda muy claro, pues centro de discusión, buscar una solución a la crisis que vive Venezuela en el marco de Naciones Unidas. Que mantenemos no solamente una agenda, sino una propuesta activa de solución, de presionar a la gente, a la dictadura, que se queda sola, aislada, dan pena, dan vergüenza. Eso es lo que dan. Incluso que deben representar a Venezuela ya da pena, ¿vale? Vergüenza. No los reciben. Le hacen el foco, como diríamos coloquialmente,
en Venezuela. Y hacer turismo político con el dinero de los venezolanos cuando hay una emergencia humanitaria compleja es bien grave. Es muy grave. Así que para nosotros lo que vamos a aproximar es una solución al conflicto. Aquí hay dos vías que conducen a una sola solución, que es generar la transición, que es lograr la elección realmente libre. Y la que queremos nosotros la pusimos en la mesa. Crear un Consejo de Estado, ir a un proceso de elecciones, reinstitucionalizar, ponerle fin al aislamiento venezolano con respecto al tema económico producto de los ladrones del régimen. Pero incluso por ahí uno se molestó porque le dije ladrón el martes pasado, pero es que la Asamblea demostró que era un ladrón, que se habían robado el dinero de todos los venezolanos, y por ahí estaban abonando a eso. Mañana se lo vamos a repetir, aunque no les guste a la bancada del régimen. Por eso subastaron las propiedades de quien fuera tesorero. Desde donde salieron propiedades por encima de 10 millones de dólares. Claro, o sea, está culpable de haber recibido 1.200 millones de dólares. Ahí está el origen de la crisis. Con respecto a la incorporación del régimen al Parlamento, creo que fuimos muy claros la semana pasada. Ellos pueden llamarle director de debate, le pueden llamar presidente encargado, amigo secreto, como quieran. La Constitución y el reconocimiento del mundo es muy claro. En el marco de la Constitución, que me llama la atención algo, por cierto, entonces, si se dieron cuenta, todos los voceros del régimen hablan de la Constitución, del respeto a la Constitución, de que la Constitución del 99 era la mejor del mundo, que no había suprapoder. Llegó a decir uno que mañana tengo ahí su cita textual que dijo durante el debate. Y uno se pregunta, bueno, ¿eso qué es la constituyente? Para ellos, no estoy hablando para nosotros, sabemos que es un bodrio inexistente, pero para ellos mismos, ¿qué es la constituyente? ¿Hace cuándo no se reúnen, por cierto? Porque creo que queda muy claro para nosotros que en el marco de la Constitución y en el marco del reglamento de Interior y Debate se otorgará el derecho a palabra a todos los diputados electos. Yo no voté por ellos ni votaría, como lo he dicho. Pero hay un respaldo, si estamos defendiendo el derecho al voto, a recuperar el derecho al voto en Venezuela, nosotros sí vamos a ser garantes de la inmunidad, cosa que ellos no hacen. Ahorita Juan Requesén ni 25 parlamentarios en el exilio, pero marca una diferencia clara de cara a construir una transición en Venezuela, ya no solamente querida, sino necesaria. Presidente, disculpe, me gustaría que me respondiera si ha habido algún acercamiento entre usted y la delegación de Nicolás Maduro y No. el Vaticano se comunicó directamente con usted. Bueno, ustedes saben que tengo una estrecha relación con la Conferencia Episcopal Venezolana, estrecha relación con la iglesia, con las diferentes iglesias, incluso no solamente la católica. Estamos en constante comunicación con los miembros de la iglesia de Venezuela. Manuel Govela, bendición. Manuel. Buenos días, presidente. La semana pasada, el director del Partido Soluciones, Rafael Marín, señalaba que se estaba iniciando el proceso para un nuevo CNE. Incluso habló de que en breve se iba a presentar listas de postulaciones para candidatos a rectores del CNE. Él dijo que esto era una decisión derivada del acuerdo que de uno de los acuerdos que se estableció en la mesa de diálogo. En la Constitución, este proceso lo activa la Asamblea Nacional. Todo el proceso de postulaciones, incluso el llamado a postulados, lo activa la Asamblea Nacional. ¿Ha habido alguna gestión o ha habido algún contacto de soluciones o alguna iniciativa que llegó a la Asamblea para iniciar ese proceso? No tengo ningún tipo de información con respecto a lo que dice esa persona. Creo que lo que sí debe quedar muy claro al pueblo de Venezuela son varias cosas. Uno, que el régimen va a tratar de confundir y hay un acuerdo entre partidos que yo no voy a pasar a caracterizar, ¿cierto? Que si es minoría, que si es mayoría. Bueno, ahí está muy claro numéricamente hablando cuántos diputados hay en el Parlamento, dónde está la mayoría de parlamentarios que reconoce el mundo como única institución legítima en el país. Los intentos del régimen que ha tenido por cercenar el Parlamento no es de este año, sino del 2019, perdón, 2016, incluso 2015, cuando nombran de manera expresa a los magistrados del PSJ. Creo que ahí queda muy claro visibilizado el ataque al Parlamento. Por otro lado, está claramente contemplado en nuestra Constitución cómo es el mecanismo de designación, no solamente de rectores del Consejo Nacional, pero de magistrados del TSJ, de las diferentes instancias o constituciones de los poderes públicos nacionales. Si el régimen quiere abonar en el cataclismo que generaron, en el desastre, en la emergencia humanitaria compleja,
y que no ponernos al borde de la catástrofe humanitaria en Venezuela, bueno, ahí está la puerta para seguir cometiendo errores políticos. También está también está la respuesta del mundo, también está la respuesta del pueblo de Venezuela, también está la respuesta que hemos hecho en todas las instancias, contundente. Solamente hablar de presión diplomática, financiera, respuesta de calle, acompañamiento internacional, entre otras cosas. Si quieren reincidir en el desastre del régimen, ellos pueden reincidir en la soberbia, en el desastre, en apartar lo que necesitan los venezolanos. Lo que nosotros no vamos a permitir es que se bypasse. Y no hablo de desconocer, por cierto. Una declaración que, la verdad, ni idea. Pero es el Parlamento Nacional única institución venezolana que puede designar poderes públicos. Esperemos que con la reincorporación de algunos, no voy a apelar a la buena fe, no voy a apelar a la reflexión, porque luego de años de la emergencia humanitaria, luego de años del desastre que está ocurriendo, pareciera que no hay. Lo que sí es a que nosotros debemos acceder a acompañarnos para respetar al Parlamento Nacional. Mariana Navarro, Mariana. Presidente, sobre los venezolanos en el mundo, sobre la diáspora, quisiera conocer esa línea de conversaciones directamente por teléfono, como las haga con el presidente de Perú, sobre qué medidas van a hacer para que no sigan por otros ataques contra venezolanos, y si esto se puede trasladar a otros países antes de que suceda, eso sobre todo en América del Sur. Bien, lo que está sucediendo hoy en Perú ha visto expresiones en algunos otros países de la región, más pequeños, se han visto expresiones de este tipo. Hoy la región está acusando recibo de la emergencia humanitaria compleja que sufre Venezuela, que generó el régimen de Maduro. Por cierto, siguen negando la cifra de migrantes en la ONU, la negaron recientemente. Y luego entonces hablaban de xenofobia promovida por el gobierno de Perú, del régimen. Bueno, ¿cómo habría xenofobia promovida por el régimen de Perú si según el régimen aquí no hay migración? Según el régimen de Maduro, aquí no hay un flujo migratorio como el que denuncian no solamente ACNUR, Naciones Unidas, Colombia, Ecuador, Perú. Hoy nos piden visa para entrar en muchos de estos países. Mira, con mucho dolor en lo personal. Todos aquí, los que estamos aquí, los que nos van a ver, tenemos un familiar, 2, 3, varios en el exterior, que tienen problemas para renovar el pasaporte, que gracias a la gestión que hemos hecho se amplía por 5 años una vez vencido. Muchos de los que estamos aquí sabemos que entonces no pueden venir porque el pasaporte, la cédula, los costos, no podemos enterrar a nuestros ancestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, producto de la lejanía. Es un rostro horroroso de lo que ha sido este proceso de emergencia en Venezuela. ¿Qué estamos haciendo? Evidentemente nos hemos comunicado con todas las autoridades en Perú, a través del canciller, a través del embajador. Hemos hecho esfuerzos importantes para la denuncia. Debo insistir con esto, tampoco podemos generalizar que son los peruanos. Sería un error también para nosotros. Hay casi ya 1 millón de venezolanos en Perú que en su mayoría han sido acogidos, recibidos, han podido estabilizarse y poder obtener papeles para tener legalidad. Hemos avanzado con el estatus de refugiado también para facilitar todo lo que tiene que ver con papeles, con documentación, porque uno de los grandes elementos iniciales es la identidad, es los papeles, es la legalidad o la situación de legalidad en cada uno de estos países que nos acogen o que vamos a ir nosotros a llevar nuestra cultura. Entonces, eso es lo primero, y hacer un llamado también de reflexión a los pequeños grupos que generan o acometen estos crímenes, porque deben ser catalogados como crímenes. La persecución por ser de donde eres, eso creo que llama a la atención. El gobierno de Perú se pronunció inmediatamente, deslindándose por supuesto que esto no está promovido de ninguna manera y que tomarán cartas en el asunto. Nosotros tenemos que afianzar y evitarlo en otras regiones, en otros países. Y aquí el reto nuestro es poner fin a la dictadura, poner fin al origen de la movilidad, digamos, o la diáspora venezolana, para que esos venezolanos que están hoy en otros países tengan la oportunidad de decidir si regresar libremente a su país, y ese es el reto que tenemos en este momento, para frenar el flujo migratorio en la región, para detener la incursión de grupos irregulares en Venezuela. Debemos ponerle fin a la dictadura venezolana. Buenos días, presidente. Tengo varias preguntas. En primer lugar, desde junio está pendiente la designación de un Contralor Especial de la Asamblea Nacional. Y vimos hace un par de semanas el informe de transparencia internacional respecto a lo que pasó con los fondos, con el patrimonio
Contralor lo vamos a hacer una designación, ya la Comisión tiene una metodología para este fin, creo que es muy importante para nosotros con respecto a lo que hablabas de lo que arrojó básicamente Transparencia Internacional. También fue muy interesante porque dice que parte de una falsa premisa, textualmente lo tomo la denuncia, parte de una falsa premisa, diferencia precisamente de fondos públicos a fondos privados, diferencia de la ayuda humanitaria a lo que fue la atención a militares. Creo que es muy importante ese informe y lo cual hemos recogido muchos de las sugerencias. Ustedes saben, hoy vivimos una dictadura, hemos estado adoptando mecanismos como la designación del Contralor Especial para poder rendir cuentas. Importante con respecto a los fondos que vamos a recibir, no vamos a manejar $1 tampoco, o sea, a través de implementadores como ha sido históricamente este tipo de donaciones. No se va a manejar fondos precisamente para evitar y acogiendo sugerencias como por ejemplo de Transparencia Internacional. Los diputados designados a cargos ejecutivos son diputados designados a cargos ejecutivos. Ya la Constitución es clara con respecto a eso y por eso no pudieron hablar la semana pasada, digamos, ciudadanos o miembros del PSUV que asistieron al Parlamento Nacional. Con respecto a la propuesta de solución, hace 2 semanas hicimos un adelanto de esto en el Parlamento, donde más partidos militares ratificaron el apoyo a la presidencia encargada hasta que cese la usurpación, y vamos a ratificar este acuerdo el día de mañana en el Parlamento Nacional. Discúlpeme, pero me puede aclarar, Borges y Pizarro entonces ya no son diputados, ahora son comisionados presidenciales para Relaciones Exteriores y para la ONU, ya no son diputados. Como ustedes saben, son comisionados designados por el gobierno encargado. Patricia Laya. Hola, buenos días. 2 preguntas, por favor. Se acerca la fecha del pago de bono de PDVSA por más de 900 millones a finales de octubre. ¿De qué manera se plantea afrontar ese pago y de cuánto dinero se dispone para seguir pagando la deuda soberana? Y mi segunda pregunta, el régimen de Maduro sigue evadiendo las sanciones. Se sabe que el Banco Central está evaluando formas de incorporar criptomonedas a sus reservas para seguir haciendo pagos a contratistas del Estado. ¿Hay forma de que ustedes puedan hacer seguimiento a estos pagos para evitarlos en un futuro? Sí, con respecto a la deuda soberana, con respecto a cómo de manera salvaje el régimen de Maduro endeudó al país sin precedentes, y hacía referencia a las propiedades subastadas por Andrade o por el gobierno americano, que eran propiedad de Andrade. Ahí hay un reflejo de lo que fue el salvajismo con el cual el régimen de Maduro endeudó a Venezuela. Es una deuda bastante grande, como ustedes saben, hay una comisión de deuda estudiando no solamente lo que tiene que ver con el bono 2020, sino con la magnitud total de la deuda. Nosotros vamos a necesitar asistencia y estamos en primera instancia buscando una orden, digamos, para proteger los activos de Venezuela en el exterior. Si hoy, esto lo quiero con mucha claridad, si no habríamos tomado nosotros cuenta de esto, ya se habrían perdido la mayoría de los activos de ultramar en Venezuela, por los litigios pendientes que tiene el régimen de Maduro, por cómo endeudaron a la nación, por cómo, digamos, dilapidaron capital. El ejemplo más claro de esto es cómo endeudaron al país para robarse el dinero, porque no fue que compraban con sobreprecio la comida, no solamente fue que compraban o firmaban obras civiles, como el caso de Odebrecht, con 400, 600% de sobreprecio, la mayoría de ellas sin terminar. Fue que el tesorero de la nación emitía bonos del país para robarse el dinero y colocarlo de manera discrecional. Él declaró haber recibido $1.200 millones en soborno. Esto no podemos perderlo de radar. O sea, ¿cuál es el origen de esta deuda? Que es el robo, es el saqueo a la nación. Eso es importantísimo. Y lo que nos hemos dedicado de casi de inmediato, de que pudimos asumir control de parte de los activos de la nación, es a protegerlo. Entonces aquí evidentemente estamos buscando todos los mecanismos para protegerlo. Desde la renegociación, pasando por la protección de una orden ejecutiva para poder proteger estos activos, hasta mecanismos mixtos en este momento. Así que no va a ser una tarea sencilla, no ha sido una tarea sencilla también, debo decirlo, explicar la situación constitucional de Venezuela, la situación legal, la precariedad institucional a la cual nos sometió el régimen, el caso, por ejemplo, del Esequibo, que también debo comentarlo en este mismo marco. Ellos, el régimen, ha ciertamente hipotecado intereses
del país. Así que bueno, estamos haciendo todos los mecanismos a disposición para poder proteger nuestros activos, que en definitiva se reduce a eso el pago del bono 2020. Con respecto al régimen y a sanciones, ya suena ridículo lo del régimen, ya suena desesperado. Y si están buscando alternativas, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, ¿qué pasó con el petro? Por ejemplo, ellos no se ufanaron de que están creando una criptomoneda que iba a ser la diferencia. Creo que no les funcionó, evidentemente. Fracasaron también en cualquier alternativa, y buscar ese tipo de mecanismos, de subterfugios, para poder pagar a proveedores, por ejemplo, el desespero en el cual ha caído el régimen. Se habla de que tienen ya 5 millones o no sé cuánto en criptomonedas que no saben cómo hacer o cómo manejar, pero de lo que ves es la precariedad económica, financiera, que está sometido el régimen y que nos sometieron en definitiva a todos los venezolanos. Ratificar y recordar también que ni la comida ni las medicinas son sujetos de sanción. Hay que repetirlo en toda ocasión porque ellos tratan de hacerlo ver. Lo que sí es un problema es que no solamente es la deuda soberana, sino la deuda comercial que tiene el régimen. Que por ejemplo en el caso de la farmacéutica son casi 4.000 millones de dólares que han sometido a deuda el país. Eso no tiene nada que ver con sanciones, son malas pagas. Por lo cual se da, por ejemplo, CNPC, la petrolera china. ¿Por qué? Pues no les pagaron, porque no tuvieron cómo pagarles durante meses a lo que ellos dicen, uno de sus aliados. Y ahí se ven también reflejos del aislamiento y la soledad de la dictadura. Hoy Maduro está desesperado, solo. No tiene cómo responder una propuesta concreta que se hizo ante la mediación del Reino de Noruega. No tiene cómo cumplir, y atención con esto, acuerdos entre partidos que ellos seleccionaron. No tiene cómo hacerlo. De nuevo, ¿cuántos presos políticos dijeron que iban a liberar? Y ojalá que con lo que estoy diciendo los presionemos y los terminen de liberar. No hay haber ni un preso político en Venezuela, ni uno en este momento. ¿Cuántos diputados para que se incorporaran en la Asamblea? No pudieron hacerlo inmediato porque no tenían acuerdo entre ellos. Por otro lado, hoy, toda la alternativa democrática, el gobierno encargado, el Parlamento Nacional, que aprobó por unanimidad un acuerdo y propuesta de solución que vamos a ratificar el día de mañana, estamos listos para aproximar una solución. Como lo dije hace minutos, hay caminos que llevan a una sola solución posible en Venezuela. Cualquier otro elemento, adelantar parlamentaria, alegar cualquier omisión legislativa para ellos, de luego vía TSJ nombrar un poder público, todo eso solamente va a agravar la crisis. Y hoy, la buena noticia también debo decirlo, que la mayoría incluso del régimen, lo que viene en el cuarto espejo, en Miraflores lo saben y tienen muy claro lo que es la necesidad de una alternativa y una solución al conflicto hoy en Venezuela. Última pregunta, presidente. Andrea Hernández. Buenas tardes. Ustedes se referían hace mucho de que deben aproximarse a una solución y que justamente se está trabajando para eso. Quisiera saber si en esta solución que ustedes evalúan, si no tienen conversaciones con el sector militar, y si el sector militar ha sido tomado en cuenta en estas propuestas que ustedes evalúan. Creo que pasé una semana o 2 semanas que revelamos parte de lo que fue la discusión, la propuesta presentada ante la mediación del Reino de Noruega. Perdón, adelante. Otra de las declaraciones que quería saber es la denuncia que realizó Delcy Rodríguez en la Secretaría General de la ONU de la presencia de 2 presuntos campamentos que se reúnen en medio del Mar Caribe, justamente donde están entrenando a estas personas para atacar a Venezuela. Si tiene información al respecto, tiene información de esta denuncia que realiza Delcy Rodríguez, y también sobre la supuesta paz que el gobierno de Nueva York, por el presidente de Colombia, Iván Duque, donde daba cuenta de la presencia de grupos irregulares, específicamente del ELN en territorio venezolano. Ok. Fíjate, con respecto al tema Fuerza Armada, hemos sido muy claros. Como ustedes saben, ya sí tenemos o tratamos de tener comunicación con algunos de los sectores. También debo decir que hay muchísima persecución al interno, no solamente del seno de las Fuerzas Armadas, sino en general del régimen. Esos funcionarios cubanos de inteligencia y contrainteligencia principalmente los utilizan para perseguir entre ellos, porque no hay confianza entre ellos. Utilizan el país para asesinar, masacrar en sectores populares, para generar miedo, terror en esta ciudadanía de los sectores más populares. Utilizan el CEBIN para perseguir a políticos, para perseguir a
distintas personalidades, a periodistas, incluso detener, hostigar. Utilizan al DGCIN para perseguir a militares y como no confían uno en otro, entonces utilizan a los cubanos para seguirse entre ellos. Porque hago este contexto nuevo, porque a veces no podemos perder de vista que hay una dictadura en Venezuela. O sea, y la política es de terror. El Estado venezolano, por lo que dicen representarlo, se redujeron a dos cosas: terror, miedo y subsidio, que se lo robaron, como en el caso del PLAC, como en el caso de los distintos subsidios, o el tema de las medicinas, o lo que fue antes Plan Bolívar 2000, o lo que fue antes Mercal, Pedeval. Siempre se robaron el subsidio, por lo cual estamos en esta emergencia humanitaria compleja. Hago este contexto porque no lo podemos perder de vista. Hemos hecho todos los esfuerzos, por supuesto, para tratar de articular y atender a todos los sectores para tener una propuesta de solución. Hoy queda claro que están divididos a lo interno del régimen. Que lo que tienen una política son ellos, que no hacen un acto de gobierno hace no meses. Y hagan esa pregunta, revisen en su historial de este año. ¿Cuál fue el último acto de gobierno, si ellos se dicen llamar gobierno, de Maduro? Sí tenemos contactos, sí hemos enviado información, como les hablaba del Consejo de Estado inspirado no solamente en nuestra Constitución, sino también en la Constitución del 58 en Venezuela, abre la oportunidad para que miembros de la Fuerza Armada puedan participar en ese Consejo de Estado, estabilizar el país y generar una elección realmente libre en Venezuela. Eso es lo primero que hay que visibilizar en este caso. Puedo hablar del más reciente, que ya es público, que es Christopher Figuera, que esta hace nada fue el director de inteligencia nombrado por Maduro, general de división, 12 años de campo de Chávez. Claro que ahí íbamos a seguir intentando todos los mecanismos, no solamente para los militares, sino todos los funcionarios, como dije el mismo 5 de enero, para aproximar una solución. Con respecto a la presencia de ELN, disidencia FARC, guerrilla, paramilitares, yo lo presencié en primera persona. Claro que hay grupos irregulares en Venezuela. No, ellos agarran y muestran una supuesta foto. Bueno, ahí lo que están diciendo es que sí hay paramilitares en Venezuela, que sí hay guerrillas, sí hay ELN. El diputado William Dávila denunció que hay una escabala del ELN cuando fueron al Esequibo a 900 metros del ejército, a 900 metros. Evidentemente hay presencia, lo hemos anunciado una y otra vez. En Venezuela hemos presentado pruebas y de no reducir esto a una imagen que fue en el 2013, en 2015 o en 2017, creo que sería llevarlo al ridículo y caer en el terreno del régimen. De nuevo, el régimen quiere hacer ver que hay una pugna entre poderes, que aquí hay... No. De nuevo, aquí hay una pugna, una lucha por poder vivir con dignidad. Y hoy ampara el régimen a grupos irregulares, narcoterroristas, financia. No es que se los encuentra en un sitio para poder, producto del bloqueo, cruzar una frontera. No es que los invita a Miraflores. Ellos los invitan a Miraflores, los financian, los aupan, porque creen que en ese momento van a hacerle daño entonces al gobierno colombiano. Que es el objetivo en definitiva del régimen de Maduro. Pretender hacerle daño a un gobierno amigo, al cual agradezco al presidente Iván Duque la determinación y la firmeza con que ha denunciado a estos grupos irregulares y lo que está sucediendo en Venezuela, porque además también han sido víctimas directas de esto. Colombia ha sido víctima directa de la dictadura de Maduro. ¿Cuántos ataques hay este año del ELN en Colombia? 2. Y 3, si cuentan el atentado en contra de que no sé quién se lo atribuyó en definitiva, contra la candidato a alcalde. ¿Cómo se financia hoy el ELN? Con oro y diamantes en Venezuela. Entonces, evidentemente esto es un problema ya no solamente venezolano, sino regional. El impacto de la migración venezolana, la presencia de pistas clandestinas de narcotráfico. Ahí está muy claro, no la denuncia, sino los hechos. Las pruebas se han presentado y no podemos resolver esto, insisto, a una o dos imágenes. Mira, con respecto al lamentable discurso de esta persona, en lamentable, bueno, empezando con que habló de que aquí había exceso y había aumentado la demanda de gasolina, de energía eléctrica. O sea, yo creo que no solamente una burla para todos los venezolanos, no se refirió en absoluto que la migración era un elemento creado por los medios de comunicación. Y 2 días después se contradicen y dicen que estos xenofóbicos auspiciados por un gobierno en definitiva amigo de Venezuela. Creo que no vale la pena hacer señalamiento porque el objetivo del régimen hoy de Maduro es, como lo llaman en algo periodístico, explicar la noticia. Hacer ver que hay 2 realidades en Venezuela. No hay 2 realidades en Venezuela. Entonces debo insistir con esto. Hay una sola realidad en Venezuela, una emergencia humanitaria compleja. Es todo un país luchando por recuperar su tranquilidad, por recuperar lo básico
Cuando hablamos de vivir con dignidad es poder tener agua, luz, transporte público, vivir bien, ganar algo decente para poder desarrollar a nuestra familia. Así que las acusaciones que no son nuevas, o sea, esto tiene 15 años diciendo lo mismo, solamente cambian el sitio, cambian a lo mejor alguna imagen y cambian, pero el esquema es el mismo, el enemigo interno, el enemigo externo, el enemigo anterior. El objetivo del régimen es distraer, confundir la atención de lo central, que Maduro ampara a narcoterroristas en Venezuela, quieren picar la noticia para saber que de nuevo, que hay dos cosas, una que hace Colombia y una que hace Maduro. No son dos cosas, es una. O sea, y ahí están los elementos. Luego el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, luego de la comisión, del comité de hechos que promueve el Consejo de Derechos Humanos, creo que queda muy claro la responsabilidad de hoy de la crisis y la emergencia humanitaria que vive Venezuela y que hoy tiene rebote en todo el continente. Mira, eso te lo dijo esta persona en la ONU, y en el medio del Mar Caribe es, bueno, a lo mejor tiene una plataforma increíble, submarina, pero la verdad es difícil de hoy creerle algún tipo de argumentos a una persona que dice que en Venezuela se consume hoy más electricidad y más gasolina, cuando no hay. Cuando se parte del hecho que no hay migración en Venezuela, que hay mayor consumo de energía eléctrica y de gasolina, no solamente, insisto, no solamente es una burla, o sea, queda claramente denotado el objetivo que tiene el régimen hoy, que es distraer la atención, que es picar la noticia, que es hacer ver que aquí hay una pugna de poderes. No la hay. Esa es la verdad, que hay una pugna por poder vivir libremente, con dignidad, recuperar nuestra tranquilidad y sobre todo nuestra familia en este momento en Venezuela. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos. Gracias, apreciados colegas.